¿Cómo van en esta mañana de viernes cuando estamos terminando la semana y nos aprestamos a un fin de semana que además traerá lunes festivo, delicioso para descansar, pero apenas para trabajar los estilos de vida saludables, salir a caminar, alimentarse bien, compartir con los amigos, con la familia, pasarle rico, porque todo eso tiene que ver con estilos de vida saludables. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, doctora Fanny Isabel. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, modo muy fin bien, de semana Felipe. ya. Modo fin de semana con puente, como lo decías ahora, muy conectada con eso que estás contando, porque es un fin de semana donde aprovechamos para dedicarnos también a nuestra familia, a nosotros, y por lo tanto importantísimo recordar que hay varias invitaciones para este fin de semana, pero una fundamental. Felipe invita a hacer actividad física, alimentarnos bien y a disfrutar de una ciudad que lo tiene todo para poderlo aprovechar, pero tenemos entonces el sábado en la Comuna 2 en Santa Cruz el Festival Saludable. Ese es el momento perfecto para ver cómo está nuestra salud, entonces acercarnos, y están las diferentes unidades móviles, diferentes profesionales de la salud realizando pruebas de tamizaje, es decir, pruebas para saber si de pronto se puede detectar una enfermedad tempranamente y poder hacer un tratamiento oportuno. El Festival Saludable, Ciudad Saludable, empieza a las 9 de la mañana en el Coliseo del barrio Andalucía, para que lo aprovechen, y avanzaremos hasta las 3 o 4 de la tarde específicamente para la gente de ese territorio, Comuna 2 Santa Cruz. No se lo pierdan, porque de eso tan bueno no van a dar más en este 2015. El otro año seguramente tendremos muchas actividades en territorio, pero por este año no va más, obviamente porque el año se está acabando. Aprovechen, y si usted es vecino, si está cerquita, si pertenece a otros territorios, también, como decimos en buen paisa, caiga. Mire, si está ahí arribita, los vecinos de la 1 pueden ir, los vecinos del lado de la 4, Aranjuez, también pueden llegar, los de Diagonal, ahí arribita, la 3 Manrique, lleguen al Coliseo de Andalucía, que vamos a hacer el Festival Ciudad Saludable, una invitación muy importante, y es la última convocatoria en ese territorio por este 2015. Lo otro, doctora Fanny Isabel, fundamental, también es la última jornada, sí, 28 de noviembre, última jornada nacional de vacunación. Se activan todos los puestos de la ciudad, más de 110. La red pública, la de Metrosalud, la privada, la línea amiga, uno llama a él y le dicen cuál es el punto más cerquita, y no dejen pasar esa oportunidad, porque es el momento de ponerse al día con las vacunas. Claro que sí, vea, es el último sábado de noviembre, ya muchos de los niños están en vacaciones, entonces es el momento perfecto para buscar ese carnet de vacunación y acercarnos a los puntos más cercanos, porque son aproximadamente 25 enfermedades infectocontagiosas, algunas mortales, muy graves, algunas no tanto, pero que sí generan mucha incomodidad y retraso en el desarrollo y crecimiento de los niños, como la otitis, como la influenza, por ejemplo, como graves como la meningitis. Recuerden también que ya tenemos gratuita la varicela, que eso es un logro enorme en nuestro país, entonces aprovechemos. Pónganlo de una vez en el calendario, en la agenda, 28 de noviembre, para que todos, especialmente los niños menores de 5 años, pero también es para las mujeres en edad fértil de 10 a 49, las embarazaditas después del tercer mes y los mayores de 50 años. Esa invitación se las vamos a recordar todos estos días, la próxima semana, cuando hagamos las jornadas previas de esa jornada y convocatoria de vacunación, recordando la importancia para que no se los pierdan. Tranquilos, pero se van preparando y se organizan para que disfrutemos y aprovechemos de esa jornada. Bueno, invitación para este viernes en Medellín Ciudad Saludable. ¿De qué les vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de diversidad sexual, un derecho por reconocer. Partamos de un contexto que incluso podría ser nacional. Hemos dado pasos importantes durante los últimos años en materia de reconocimiento, sí, los hemos dado, pero todavía, infortunadamente, producto de la ignorancia, seamos claros también, de la no aceptación del otro, de la no aceptación de la diversidad, pues estamos en un contexto social y cultural que dificulta todos estos procesos. Medellín, desde su administración central, su administración municipal, está haciendo un trabajo muy serio, muy responsable, muy importante para garantizar estos derechos en materia de diversidad sexual, pero todavía nos falta. Y nos falta mucho, pero no es un asunto, y esto lo he dicho muchas veces, no es solo un asunto de gobierno, de política pública, de voluntad política. Este es un tema social donde usted y yo tenemos mucho que hacer y mucho por aportar. Exactamente, por eso hablar de estos temas en el programa como
el día de hoy, pues es dar un paso, es ganar espacio sobre este tema, porque educar sobre diversidad es completamente necesario para la sociedad, es educar sobre el respeto a los derechos humanos sin tener ningún tipo de discriminación, es aceptar, como lo dice Felipe, la diferencia y es volvernos una Medellín, la que todos queremos, mucho más incluyente. Les damos la bienvenida, los invitamos a participar, están listas las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Bienvenidos al programa de este viernes, cerramos semana hablando de diversidad sexual. Cuando entendamos que la diversidad favorece la integración y que social y culturalmente nos hace ricos, vamos a dar un paso enorme hacia adelante, porque en la diferencia está la riqueza y está lo valioso de esta condición humana. No en vano, el respeto a la diferencia es un principio esencial del humanismo. Eso está claro, desde la academia, desde la visión social, pero la verdad es que eso aún no lo hemos entendido. Exactamente. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de las diferentes formas que hay de expresar y de ejercer nuestra sexualidad. Y hay que recordar que la sexualidad está presente desde el momento de la gestación. En toda nuestra vida nos acompaña, en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en que nos educan, en la forma en que hablamos, en que nos vestimos. En fin, son una cantidad de cosas que a veces no entendemos. Es un tema bastante amplio y hay que reconocer, hablar de sexualidad es complejo en nuestra sociedad. Ahora, hablar de diversidad sexual se ha vuelto también más complejo aún, pero queremos ganar más espacios en donde lo podamos hacer libremente y donde los derechos humanos, que afortunadamente pues han ido evolucionando a la par de que la sociedad va cambiando, podemos entonces entender que afrontando la diferencia está entonces también el convivir mejor y está el también ganar mucho más en todo el término de sociedad y de desarrollo social. Y sabe, doctora Fanny Isabel, que este tema incluso lo podemos llevar y muy claramente al terreno de lo político, y no me refiero a la política electoral ni nada de eso, sí, sino a la política conceptual filosófica y a un principio liberal que es sagrado, es este cuerpito es mío, sí, y solo mío, y yo decido qué hago con él. Obviamente siempre promulgamos por el respeto hacia el otro, por entenderse y valorarse desde la diferencia, pero es que mi cuerpo es mío y yo con él hago lo que yo quiera, y ese es un principio básico y eso es lo que debemos entender, porque incluso si usted cree o no cree, comparte o no comparte, tal tendencia, tal identidad, el sentido de la propuesta, puede que usted no la comparta, pero la tiene que respetar, y en eso consisten los derechos humanos. Es decir, así yo no comparto esa diferencia, pues tengo que respetar esa diferencia, y esa es una invitación que estamos haciendo hoy en este programa, y de eso vamos a hablar un poquito. Claro que sí, es entender también y reconocer que existen muchas formas de discriminación, que hay falta de respeto ante las personas que tienen diversidad sexual, y que a veces hay una tendencia a pensar que entonces el comportamiento heterosexual es el único, es el normal. No, hay que entender que existen completamente personas diferentes, con tendencias, con orientaciones, con diversidad, y que ellos tienen exactamente los mismos derechos de todos y todas. Yo entiendo también que socialmente estamos marcados por algunos preceptos y algunos criterios de orden religioso, de orden moral, pero es el momento de empezar a abrir la mente y a cambiar la concepción de este asunto para que realmente nos encontremos y nos valoremos en la diferencia. ¿Qué se entiende por diversidad sexual? De eso les vamos a ampliar un poquito en el informe que viene a continuación, y vamos a aprovechar para también mostrarles qué estamos haciendo en Medellín en favor de esa diversidad. La diversidad sexual es un término usado para referirse a la pluralidad que existe en la orientación sexual, como son homosexual, heterosexual o bisexual. Estas expresiones u orientaciones deben ser reconocidas y respetadas por la sociedad, pues aunque se presenten inclinaciones diferentes a las propias, todos seguimos siendo sujetos de derechos, por lo cual debemos respetar y ser respetados.
Es importante reconocer que los derechos sexuales están enfocados en la libertad, la dignidad, la igualdad, la autonomía y la integridad de las personas. Así, nadie debe ser discriminado o vulnerado a causa de su condición sexual. Aunque muchas personas consideran el tema de la diversidad sexual como tabú, no debe ser motivo para desconocerlo. Por esta razón, desde la administración municipal se han llevado a cabo proyectos en pro del libre desarrollo de la diversidad sexual. Tal es el caso del trabajo que se viene implementando desde el Centro de Diversidad Sexual y de Género, un lugar donde prevalece la equidad sexual, donde se acepta al otro con el ánimo de ayudarlo de manera psicológica y educativa, pues se ofrecen alternativas para que las personas tomen cursos enfocados en áreas como belleza, culinaria, diseño, entre otros. De esta manera se puede empezar a cambiar el imaginario de una sociedad excluyente por una que respeta y valora a los demás sin importar la orientación sexual. Aunque existan diferencias, hay que recordar que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Cuando hablamos de derechos sexuales, entonces aplica para todos. Algunos de ellos se los voy a mencionar: el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a la privacidad, el derecho a los servicios en salud sexual, también el derecho a la información, a la educación integral en sexualidad. Derecho a ser autónomos, a tomar nuestras propias decisiones, a qué hago con mi cuerpo y con quién lo comparto. Ese es también un principio que queremos destacar hoy. 441-2100, recuerden, esa es la línea local para participar, nos sirve para todo el Valle de Aburrá, incluso para el Oriente Cercano, pero además tenemos una línea nacional, es gratuita, nos llaman desde el eje cafetero, norte del Valle, Cali también, la costa, los Santanderes, tenemos muy buena participación nacional, 018.000 4140 99. Claro que sí, y en temas como esos donde es tan importante analizar, debatir, hablar sobre los conceptos que tenemos frente a estos temas, pues también están las redes sociales, que son un medio maravilloso para comunicarnos. @SaludMedellín, ese es nuestro Twitter. También tenemos una página en Facebook que es Salud Medellín. Si quieren saber, por ejemplo, qué servicios hay mañana en el Festival Saludable de Santa Cruz, entren a Salud Medellín por Facebook y allí van a aparecer. Y también recordar que hay un correo electrónico que allí nos pueden expresar preguntas más cercanas, más privadas: medellinsaludable@telemedellin.tv. En esos medios, en esas redes sociales, doctora Fanny, también tenemos permanentemente la programación de las unidades móviles de salud, entre ellas la unidad móvil de salud sexual y reproductiva. Si quieren saber dónde estará en los próximos días, pues simplemente ingresan, revisan la programación y ahí se orientan. Bueno, vamos, doctora Fanny Isabel, que en la sala ya están nuestros invitados para desarrollar este tema. Vea, volví a ver a Luzma, así ve cómo es la vida. Luz. Qué bueno, Felipe. Colega, comunicadora. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Luz Marina, bienvenida. Gracias por venir. Luz Marina Toro, comunicadora social, fue compañera en la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, ahora está con el Centro de Diversidad, ¿cierto? Con la Secretaría de Inclusión Con Secretaría de Social Inclusión, muy bien. Es profesional del proyecto de Diversidad Sexual e Identidades de Género, profesional, como ella lo advierte, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. A Walter Alonso Bustamante Tejada, los televidentes fieles ya lo conocen porque ha estado aquí 2 o 3 veces antes. Es magíster en estudios de género y cultura en América Latina, historiador de la Universidad Nacional y candidato a doctor en estudios de género de la Universidad de Córdoba. Nos encanta que nos acompañen hoy para hablar de estos asuntos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por una nueva invitación. Yo creo que resulta valioso entender algunos conceptos para que tengamos como un terreno de discusión, de conversación, y es que se entiende, por ejemplo, por diversidad sexual, por identidad de género, por identidad sexual, con algunos elementos que son básicos para entender esta conversación. ¿Cuál? Sí, unos elementos que son básicos y que hay que estarlos repitiendo siempre, porque no quedan una vez que se digan. Entonces podemos plantear que la diversidad sexual son todas las posibilidades que tenemos los seres humanos de expresar el afecto, el amor, el erotismo, tener una vida sexual genital, ¿no? Es decir, son muchos aspectos de la vida del ser humano que son una gran cantidad de posibilidades. ¿Cuál es el asunto? Que han sido, como decía ahora la doctora, que han sido reducidos a una sola posibilidad que se considera como la posible, normal o natural, que es una cosa que podemos conversar ahorita y que no sería tal. Y dentro de esa diversidad entonces está la posibilidad de elegir tanto una orientación sexual, asumir una orientación sexual que es parte de los derechos sexuales,
qué es lo que me gusta, de quién me enamoro, qué me atrae, ¿no? O un hombre o una mujer o las dos personas, o nadie, porque hay personas que también empiezan a hablar que ese no es el centro de su vida. Y también qué identidad de género asumir, ¿no? Como hombre o como mujer, independiente de una genitalidad por la cual nos han dicho que tenemos que ser hombres o tenemos que ser mujeres. Hay personas que al nacer les dijeron, por sus genitales, usted es hombre, y nunca se han sentido hombres. Son personas que transitan hacia el ser mujeres, y también que les dijeron que eran mujeres, no se sienten mujeres y transitan hacia el ser hombres. Bien, Luz Marina, hablemos un poco de esos derechos sexuales y reproductivos. ¿En qué consiste? Mira, nosotros dijéramos desde la administración lo que vamos generando son procesos de sensibilización para, a partir de estas diferencias, de lo que ya explica Walter en diversidades e identidades de género, se vaya asumiendo también con un ejercicio diferencial, pero de inclusión, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? A partir de las orientaciones, y que eso genere y garantice respeto hacia las personas pues, que deciden en su vida enamorarse de manera diferente a lo que la cultura ha instalado en este ejercicio. Y desde el proyecto lo asumimos más desde el respeto y dijéramos menos desde el simple encuentro de la reproducción, ¿cierto? Claro. Porque para nosotros no prima en el entendido que estamos hablando de orientaciones homosexuales, pero también están las heterosexuales. Entonces lo hacemos más desde el reconocimiento de esas diferencias y poderlo incluir no solo en los sistemas pedagógicos, sino que el sistema de salud también vaya entendiendo esos derechos de manera diferencial y que no van de manera exclusiva a lo reproductivo, porque no todos están orientados a la reproducción. Exacto. En ese sentido, y que lo quería decir en la introducción, se me pasó, pero vale la pena citarlo, entendemos, recuerden ustedes, y los que han sido fieles al proyecto, al programa, saben que hablamos de sexualidad como un concepto integral que va mucho más allá de la genitalidad, y es muy importante entenderlo así para valorar y saber qué es lo que se está haciendo en ese sentido. Luzma, ¿cómo se estructura el proyecto desde la Alcaldía de Medellín? Uno diría, este debe ser un asunto transversal al ejercicio de gobierno, más en un gobierno que piensa en la vida y en la equidad, pero esto depende de la Secretaría de Inclusión, hay un proyecto específico, el Centro de Diversidad. ¿Cómo se estructura desde la administración? Hay una aclaración importante de hacer, y es que cuando el proyecto se empieza a trabajar como proyecto abierto y que está incluido en el Plan de Desarrollo Municipal, empieza a la luz de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y entonces ahí tuvo pues toda una construcción desde lo social y desde lo político, pero en el ejercicio de modernización del municipio el tema pasa a la Secretaría de Inclusión Social, en el entendido que es la Secretaría de Inclusión Social y Familiar la responsable de liderar todas las acciones y proyectos con grupos poblacionales organizados, ¿cierto? En condiciones o en riesgos de vulnerabilidad o que ya están vulnerados sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas, el proyecto de diversidad pasa a la Secretaría de Inclusión Social. Desde el año 2013 lo estamos ejecutando, y hago esta precisión porque todavía en la ciudadanía hay un poco pues como de confusión en el abordaje del proyecto. El proyecto tiene una estructura a la luz del Plan de Desarrollo Municipal que está orientando unas acciones gruesas en unos ejercicios de sensibilización que pretenden pues transformar imaginarios culturales en la ciudadanía. Pero también se complementa con la política pública, que es un logro importante que tiene la población LGBTI en el municipio de Medellín y que es el resultado de su accionar organizado político y socialmente, y que la política pública ordena unas acciones de corresponsabilidad que también le dan vida a esas acciones, a esos procesos de atención y en términos de diversidad sexual. Entonces, básicamente el proyecto se complementa con la política pública y viceversa. Entonces hay unas acciones gruesas que están orientadas de manera abierta a toda la ciudadanía, y eso lo digo de esa manera porque básicamente hay un énfasis más alto para sensibilizar a la población heterosexual, que también somos diversos sexualmente hablando. No estamos excluidos pues del concepto de diversidad sexual, y unas acciones de atención exclusiva y diferencial a la población LGBTI, y eso entonces va en dos sentidos.
Walter, desde tu experiencia, ¿tú consideras que en Medellín se protegen los derechos sexuales en el entorno de la diversidad sexual? Sí, esa pregunta es bastante reiterativa y es muy constante, y es porque emprendimos esa tarea y siempre es como el interés de saber, bueno, qué tanto hemos avanzado. Sí. Yo lo que planteo siempre es, si ha trabajado mucho. Son más o menos 40, 50 años que se empieza a hablar de derechos sexuales, ¿no? Frente a una tradición de 1 o 2 siglos en los que estos no existían y donde el énfasis era la reproducción y la visión religiosa sobre el cuerpo. Entonces, se ha trabajado mucho, se ha avanzado, pero siempre hay que trabajar muchísimo más, ¿no? Se han dado ganancias a nivel jurídico, por ejemplo, pero la ganancia jurídica no implica que haya transformación cultural, ¿no? Que las personas tengan acceso hoy a algunos derechos de manera legal no quiere decir que en la calle no se sigan siendo vulnerados sus derechos, siga siendo agredido, maltratado. Entonces, pensaría yo, si ha avanzado, por lo menos el que estemos sentados aquí en este programa es parte de esos avances, que podamos hablarlo de una manera clara y directa, es parte de los avances, pero siempre hará falta seguir trabajando el tema. Muy bien, les recordamos que estamos con Luz Marina, con Walter. Hoy estamos hablando de diversidad sexual como un derecho por reconocer, además de todo el trabajo que se está haciendo en Medellín precisamente para eso. Vamos a hacer una pausa, pero antes para recordarles, porque me lo han preguntado, cómo inscribirse en el tercer foro regional de salud urbana, de que hemos hablado de eso aquí en el programa. En nuestras redes sociales está el mecanismo, pero facilito, este es el portal donde está toda la información y la plataforma de inscripción, www.fororegionaldesalud.org, fororegionaldesalud.org. Los invitamos, incluso yo por ahí triné hace un ratico diciendo pilas que este tal vez es el evento de salud más importante que hemos realizado durante los últimos años en Medellín. Si a usted le interesa estos temas, apúntese, hay cupo, pero recuerde, tiene que hacer la inscripción previa, fororegionaldesalud.org. Hacemos la pausa y regresamos a la conversación. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad con transporte público sostenible. Nuestra nueva Medellín tiene un innovador sistema de estaciones y transporte MetroPlus que permiten que la ciudad se conecte cada vez mejor. Contamos con rutas alimentadoras que nos acercan desde los barrios y un nuevo servicio masivo de buses en el corredor más importante del centro de la ciudad. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. ¿Qué es lo primero que te enjabosna? El pecho. ¿Qué? No. Hola, yo soy Rubén. Hace algunos años presencié la muerte de mi padrastro y decidí que mi venganza era convertirme en un buen líder y en un buen ciudadano. Y yo soy Dubán. Los violentos me hicieron abrir de mi barrio donde vivía. Para que pagara mi tristeza, decidí apropiarme de otros espacios de mi ciudad. Ese es mi parche. ¿Cuál es el tuyo? ¿Será bipolar? Depresión, manía, tristeza, aburrimiento. La sala Mente, el mundo adentro del Parque Explora invita a este encuentro de ciencia en bicicleta sobre las alteraciones del ánimo y su tratamiento. Invitado Alberto Restrepo Ochoa, médico psiquiatra. Este jueves 19 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Explora. Todos tenemos derecho a una vida libre de violencia, rechazando las agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Ese es el mensaje de hoy de Salud en el Hogar, que todos los días nos trae un mensajito muy acorde con el tema que estamos tratando. El de hoy, diversidad sexual, un derecho por reconocer. Sigamos con nuestros invitados. Luz Marina, ¿cuáles son los derechos más vulnerados en este tema de la diversidad sexual?
Esa es una muy buena pregunta. Muy amplia. Y muy amplia, sí. Voy a ir respondiéndote como en escala de lo que hemos identificado desde el proyecto y desde el Centro para la Diversidad Sexual, que es desde donde funcionamos, dijéramos, en ejercicio de corresponsabilidad. Yo pienso, y más o menos los estadísticos lo van mostrando, el derecho más vulnerado es el derecho a la salud, sobre todo en la población trans, pues por el ejercicio, dijéramos, de desconocimiento y de lo que significan esas transformaciones. Sí. Hay alta vulneración en ese derecho y el derecho a la educación por las continuas y crecientes acciones de bullying hacia los chicos que están construyendo, chicos y chicas que están construyendo una orientación diferente a la heterosexual y quienes van más allá en un ejercicio de transformación. Preocupante más el ejercicio de salud porque se ha ido entendiendo, dijéramos, que en la población LGBTI, la población que ha construido, dijéramos, otras formas de relacionamiento, el único tema que hay que tratar es el tema de VIH. Sí. Y la población LGBTI sufre todas las enfermedades como cualquier ciudadano o ciudadana, ¿cierto? Entonces creo que ahí el sistema tiene que avanzar. Uno se encuentra con que en los servicios de atención en salud, por más que se hagan procesos de sensibilización, nunca va a ser suficiente y existen desconocimientos por las construcciones sociales, culturales y religiosas que no permiten asumir ese servicio de manera efectiva. Es como eso. Y es que además, Walter, pensando en eso, cuando hablamos de discriminación y señalamiento, lo que hacemos como sociedad es ponerle una X a los derechos fundamentales, ni siquiera a los sexuales, sino a todos. Cuando eso nos pasa, es lo que de fondo estamos tocando, es una negación al derecho de la persona. Sí, porque mirándolo un poco desde el sustento de los derechos sexuales, ¿no? El acceso a la ciudadanía es el derecho a tener derechos, ¿no? Y dentro de esos derechos están los derechos sexuales. La Organización Mundial de la Salud define entonces la salud como un estado completo de bienestar, y si mis derechos, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, sobre mi orientación sexual, sobre mi identidad de género, si soy discriminado por eso, entonces mis derechos están siendo vulnerados, ¿no? Las mujeres, el feminismo dentro de su proceso ha planteado eso, los derechos sexuales como los derechos más humanos, porque es que tienen que ver directamente con mi libertad y con las decisiones que yo pueda tomar sobre mi cuerpo. Y ahí quisiera hacer una claridad, que es parte de lo que me ha gustado pues, de la invitación a este programa, y es hablar de derechos sexuales, ¿sí? No de derechos sexuales y reproductivos, que eso ha traído muchas consecuencias negativas para los derechos sexuales. El año pasado se actualizó la Política Pública Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos, y lo que se nos planteaba ahí en esa política pública es que tenemos que separar derechos sexuales y derechos reproductivos. Si usted le pregunta a la gente sobre los derechos sexuales y reproductivos, terminan hablando generalmente de cuántos hijos tener, planificación, cómo prevenir el embarazo adolescente, y nos quedamos en los derechos reproductivos, que no son necesariamente para todo mundo, pero los derechos sexuales, como se decía al principio del programa, es para todos y para todas desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy importante tener esa claridad y de ahí como lo oportuno de este programa, ¿no? El que entendamos que es que hay unos derechos sexuales que son para todos y para todas, que tienen que ver con las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, que no pueden ser limitadas y que debemos además ser educados, ser formados para poder tomar esas decisiones de manera libre y responsable, ¿no? No es que entonces frente al cuerpo no se pueda hacer nada, no se puede hablar nada, sino que necesitamos elementos para poder tomar esas decisiones. Luz Marina, ahorita hablabas de que un derecho de los más vulnerados es el derecho a la educación. Se está trabajando en las instituciones educativas de Medellín frente al tema de la diversidad sexual para que seamos más protectores también ante esa diversidad. Sí, en Medellín sí estamos trabajando y trabajamos, dijéramos, como en los dos niveles, con los niveles administrativos y directivos y con los alumnos. Se hace pues todo el ejercicio de reconocimiento de la temática en diversidad sexual e identidades de género.
cuando lo hacemos con profesionales directos desde el proyecto, pues se logra un mayor impacto porque vamos a hablar directamente del tema de diversidad sexual, identidad de género, orientaciones, respeto, derechos y claridad de los mismos conceptos LGBTI. Pero sin embargo, se sigue evidenciando un vacío, y es que el tema de la diversidad sexual, en términos generales, el programa académico lo incluye dentro de la Cátedra de Derechos Sexuales y Reproductivos. Entonces, cuando se trabaja desde ahí, a mi modo de ver, no logra impactar como queremos que impacte el tema, y que seguramente es lo que logramos con este tipo de programas, porque no se puede seguir circunscribiendo, dijéramos, al tema específico de derechos sexuales y reproductivos, como ya lo explicó Walter. Entonces se hace el ejercicio, si eso garantiza menos agresiones o no, nunca va a ser el ideal, y claro, todos los días, como ya lo dijo Walter, habrá más necesidades de ir fortaleciendo el trabajo, pero sí lo estamos haciendo, y hay un especial énfasis y un especial interés sobre todo de lograr trabajar con los niveles directivos, que finalmente son los que ponen pues todo el ejercicio de coordinación disciplinaria, sí, y de autoridad desde la rectoría, y que pues son personas que ya han recorrido toda una vida de construcción profesional, y que nos toca derrumbar muchos imaginarios culturales, sociales, religiosos, para poder llegar con un tema que requiere mucha apertura desde lo pedagógico cuando vamos a hablar de diversidades sexuales y identidades de género. Pues no sé si puedo aportar, claro, también ahí, claro, una experiencia en la que participé de una manera muy cercana, y es desde la Secretaría de Educación, lo que se llama Escuelas para la Vida. Hicimos un proceso de formación, sensibilización con 260 psicólogos y psicólogas que acompañan instituciones oficiales en la ciudad sobre el tema de diversidad sexual y de género. Entonces fue una experiencia supremamente bonita, muy especial, y en ese proceso tuvimos una sensibilización con 5 mujeres trans en una institución educativa sobre diversidad sexual y de género. Se vino un grupo de padres y de madres a protestar frente a esta situación, y hubo una posición clara desde las directivas, desde la Secretaría de Educación, desde el equipo de docentes. Esta es nuestra responsabilidad también, formar para el reconocimiento de las diversidades, y ver cómo también a papás y a mamás hay que, claro, acompañarlos en esa formación. Entonces creo que se están haciendo muchas cosas, pero siempre será necesario hacer muchas más. Y agrego también, porque este tema es muy chévere, van surgiendo cosas. Por ejemplo, de esas acciones de sensibilización y todas estas intervenciones que se hacen también en ejercicio de corresponsabilidad con todas las secretarías, van llegando situaciones interesantes. Entonces, por ejemplo, el Centro para la Diversidad, que se entiende como el centro donde vamos a atender a la población LGBTI, a partir de toda esta intervención en las instituciones educativas, entonces ya uno encuentra que llega una mamá, un papá, o que llegan papá y mamá, o 2 mamás o 2 papás buscando asesoría, porque ya reacciona frente al tema, reconocen la construcción de ese hijo o de esa hija y quieren acompañarlo de manera más acertada. Y eso de todos modos tiene implicaciones en la salud mental del chico, la chica, el papá, la mamá y todo el grupo familiar. Entonces son pasos que se van dando poquito a poco, pero que paso van, a paso, sí, pero eso va pues pegando. Es un tema, sí, pues el tema de las diversidades sexuales, ya lo dije, significa derrumbar toda una construcción social y cultural para volver a construir un nuevo aprendizaje mucho más abierto. Claro. Bueno, en este avance hablamos también con una persona que trabaja el tema de la diversidad sexual. Ella es una instructora del SENA, su nombre es Sandra Posada. Es instructora del Centro de Innovación Agroindustrial y Turismo en la sede de Río Negro, y directamente es profesora de estética. Trabaja en el Centro de Diversidad Sexual y de Género, y le brinda entonces conocimiento sobre este tema a diferentes personas. Veamos cuál es su testimonio y qué nos quiere compartir de este trabajo tan interesante y de todo lo que se ha ido ganando gracias al respeto de los derechos sexuales. Me compete asesorarles el día de hoy la práctica sobre químicos básicos. Hoy tenemos que trabajar el desarrollo de la decoloración en cada uno de los modelos. El Centro de la Diversidad hace 2 años aproximadamente empezó a gestionar solicitud
para formación de toda la comunidad LGTBI y la respondió el Centro de Río Negro, al cual yo presto mis servicios. Empezamos formando los grupos en corte, en colorimetría, y el desarrollo de la formación de fin de año es colorimetría básica. Los programas que tenemos en desarrollo en este momento en el Centro de la Diversidad tienen que ver con cada una de las áreas de la belleza con diferentes módulos, para que ellos tengan la formación completa y puedan trabajar en el área de belleza, como maquilladores, como cortadores de cabello y como coloristas profesionales. El Centro de la Diversidad tiene una amplia difusión para que ellos tengan acceso al programa. Ellos son los que se encargan de hacer la convocatoria y cuando tienen el listado lo pasan al SENA y el SENA de inmediato les da respuesta a la formación. La diversidad de las personas tiene una influencia importante para el centro como tal y para el estado al cual yo represento, porque la idea es que tengamos inclusión de todos los personajes, independiente de su raza, su cultura, su forma, su identidad sexual, y sin mirar nada de eso, la inclusión sea al 100%, que ellos se formen y accedan a trabajar mejorando su calidad de vida. A futuro yo visiono el Centro de la Diversidad con el convenio que tiene con nosotros, con la prestación del servicio de las diferentes áreas de formación que tenemos en inclusión social, bisutería, agropecuaria, belleza, confección y moda. ¿Para qué? Para que las personas que llegan acá al centro tengan la posibilidad de acceder a las diferentes áreas de formación. O sea, que no sea solamente belleza, sino que cada uno, dependiendo lo que quiere hacer, pueda formarse. Aprovecho para invitar a toda la comunidad LGTBI para que lleguen al Centro de la Diversidad y sepa que aquí estamos con toda la formación, con toda la disponibilidad para atenderlos y prepararlos para que tengan una mejor calidad de vida, para que accedan de manera igualitaria a cualquier entorno laboral y puedan producir de una manera muy agradable, porque embellecer al otro, embellecernos nosotros es importante. La instrucción en belleza estética, pero destaquen además cómo desde el Centro de la Diversidad se articula la oferta de otras entidades y otras instituciones, como en este caso el SENA, y vienen los instructores a formar en estos asuntos al Centro de la Diversidad ahí en el barrio Prado. Bien interesante. Sandra Posada nos compartía ese trabajo que se hace. Yo sé que a Walter le aterra diagnosticarlo diagnosticado, pero es que la encuesta ciudadana Medellín, ¿cómo vamos?, nos demuestra la reciente una cosa muy clara, y es que seguimos atacando la diversidad, y tiene de positivo la encuesta, la última, que reconocemos que realmente no valoramos la diversidad sexual ni la identidad de género. No solo no la valoramos, sino que la irrespetamos, no la respetamos. Pero la pregunta, más que a volver al tema de por qué, si esa es la realidad de Medellín, es, partiendo de ese hecho, ¿qué más de todo esto que ustedes nos están contando se está haciendo para trastocar esa realidad, para derrumbar ese muro cultural y social? A ver, pues lo que se está haciendo y hay que seguir haciendo es puro trabajo pedagógico, ¿sí? Porque es transformar, y es enfrentar y transformar dos ejes que son para mí los que hacen que se mantengan esas barreras, esas limitaciones. Primero, un asunto que es la heteronormatividad, ¿no? Es pensar que toda persona es heterosexual, ¿sí? Que a todo hombre le gustan las mujeres, que a toda mujer le gustan los hombres, y que además solamente hay una forma de ser hombres y una forma de ser mujeres. Y ahí es donde yo vengo este año planteando mucho esta pregunta, es, cuando un bebé nace, ¿cuál es su orientación sexual? ¿No? ¿Es heterosexual? ¿O es heterosexual a partir de los mandatos que se le están dando al bebé niño, que le dicen que tiene que mirar niñas, o a la niña que tiene que mirar niños, y según los juguetes que se le entregan? Entonces, por eso es injusto cuando alguien dice, no, es que están promoviendo la homosexualidad. No, siempre nos han impuesto la heterosexualidad, más bien. Entonces, estamos demostrando que es una imposición y que hay otras formas de ser que hay que visibilizar. Entonces, el trabajar para combatir y para superar esto de la heteronormatividad como lo único que puede ser. Y lo otro, las bases morales que hay todavía en nuestra sociedad, desde lo pecaminoso, desde lo normal, lo anormal, lo posible y no posible. Entonces, ¿qué conozco yo pues de lo que se ha hecho? Desde la Secretaría de Cultura, por ejemplo, también se viene haciendo trabajo de sensibilización en espacios públicos, con personas de la Alcaldía de Medellín. Desde la Gobernación conozco también que se ha venido haciendo un trabajo muy amplio en los municipios con funcionarios y con población LGBTI. Entonces sí, se está haciendo mucho. Una cosa que también resaltaría es, hay muchos estudiantes, muchas estudiantes en este momento en universidades planteándose trabajos de investigación,
planteándose hacerle seguimiento a áreas diferentes en relación con la diversidad sexual y con la diversidad de género. El programa es de derechos sexuales, estamos hablando de diversidad sexual, pero no olvidemos también nombrar la diversidad de género, más cuando miren que en las imágenes y en el discurso siempre está apareciendo también la población trans, que hay que nombrar y que hacen parte también de esa diversidad de género. Luz Marina, ¿quiénes se benefician de esa atención que brinda el Centro de Diversidad Sexual y de Género? Bueno, mira, el centro, es importante pues decirlo, es un espacio, si bien es una sede de la Alcaldía de Medellín, es un espacio que se crea a partir de la política pública y así está ordenado pues tanto en el decreto, en el acuerdo, como en el decreto reglamentario de dicha política pública, y es un espacio que está garantizando la atención diferencial para la población LGBTI. No es es importante clarificar que no es una atención exclusiva ni de guetos, y hablamos de atención diferencial por dos asuntos, porque la población LGBTI, pues por sus diferentes orientaciones y por los tránsitos y demás construcciones, tienen problemáticas diferentes. Entre hombres y mujeres, entre las mismas chicas trans, hay situaciones que hay que atender de manera diferencial. Y es diferencial también porque lo que pretende es poder incluir a la población heterosexual, papás, mamás, ¿cierto? Claro. Porque todo, pues, en el común denominador, una persona de la población LGBTI está rodeada pues, de alguna manera de personas heterosexuales que requieren todo un proceso de acompañamiento. Pero también están todos los ejercicios de garantizar rutas, activar rutas de atención en casos de vulneración de derechos, y eso sí son de manera, dijéramos, propia para la población LGBTI. Va cualquier persona, no se tiene que inscribir, no tiene que pagar, es un servicio, es una sede de la alcaldía que está abierta a la población LGBTI y a todas las personas heterosexuales que quieren aprender de este tema, sí, sensibilizarse y que requieren alguna atención específica, porque nos ha sucedido, las experiencias aquí me van surgiendo en el recuerdo, a partir de todos esos ejercicios de sensibilización o de asesorías a grupos de investigación, han surgido situaciones que detectan los usuarios o las personas que tienen situaciones homofóbicas y solicitan un acompañamiento psicológico para poder entender y aterrizar esa situación y superarla. Entonces son como todas las posibilidades que se dan allí. ¿Dónde queda Luzma? Porque yo espero que producto de esta conversación pues se generen inquietudes en nuestros televidentes que los lleven a consultar, a acercarse al tema, a entender, a buscar una asesoría, una ruta de atención, y para eso es el centro. ¿Dónde queda en Coquito para que nuestros televidentes que se animen pues caigan por allá también a acompañarla a usted? En Coquito. Técnicamente es en la carrera 48, el número es 5721. Estamos en el sector de Villanueva, exactamente. Sí. Sobre la carrera Ecuador, el referente es la Notaría Novena y más exactamente detrás de la Iglesia Metropolitana, y tiene pues todo un contexto, la ubicación del centro allí, pues por el ejercicio. Fácil de llegar porque ahí cerquita está la Avenida Oriental, rutas Villanueva, de buses, Villanueva, la estación del metro. La estación del metro, sí, es muy fácil de llegar. Ah, qué bien. Hay ciertos imaginarios pues como inseguridad en la zona, pero realmente la zona es una zona tranquila para circular. Y es fácil de llegar. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana, hay pues un cierre hacia el mediodía de 12 a 1:30, pues para el descanso de los funcionarios y poder terminar las atenciones de la mañana, y la apertura en la tarde es de 1:30 hasta 5 de la tarde. Y a veces, lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Y ya de manera exclusiva, sí, el centro presta atención para actividades específicas de la población, sábados y domingos, pero eso sí son programaciones mucho más internas porque no hay servicio pues, de profesionales. Pero el centro está todo el tiempo dispuesto para las acciones de diversidad. Es muy importante que se busque. Yo coincido con Walter, aquí el trabajo de sensibilización, el trabajo pedagógico tiene que ser permanente. Y si uno revisa las acciones de corresponsabilidad de todas las secretarías, básicamente van orientadas a lo mismo, a procesos
pedagógicos en este tema con su población específica, bien sea usuarios de ciudadanía en general o bien de sus funcionarios asignados a diferentes instituciones. Luzma, antes de compartir un testimonio de un usuario beneficiario del centro, ¿quiénes trabajan allá? ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué profesiones tienen? Es decir, ¿quién hace parte del equipo de trabajo del Centro de Diversidad? Bueno, he insistido mucho en la palabra corresponsabilidad. El centro es una sede que se crea a partir de la política pública y se surte o se nutre del ejercicio de corresponsabilidad de todas las secretarías que tienen que ver con el tema de la diversidad sexual e identidad de género, o por atención o por procesos de transformación de imaginarios culturales. Tienen presencia allí profesionales de la Secretaría de Gobierno que tienen la responsabilidad de activar las rutas de atención jurídica o por protección de derechos o porque ya hay vulneración de derechos o porque se requieren asesorías de esa índole. Hay unos compañeros que vienen de la Secretaría de Salud que tienen una tarea específica de sensibilizar todas estas áreas de atención en salud. Tenemos de la misma Secretaría de Inclusión Social unos compañeros psicólogos del proyecto Buen Vivir que hacen, pues, sí es una atención para la población, atención en psicología del orden individual. Están las profesionales de la Secretaría de Mujeres que desarrollan un proyecto de atención a mujeres diversas, trabajan específicamente con mujeres trans y con mujeres lesbianas en atención psicológica y en atención jurídica, con ese énfasis. Hay también, equipo grande, sí, entonces. hay también un ejercicio de corresponsabilidad con la Secretaría de Educación y en algunos casos pues permanecen en el centro o por situación de atención salen del centro, pero todas las solicitudes se recepcionan, se recogen aquí en el centro y se van derivando de acuerdo pues a lo que indique quien solicite el servicio a la Secretaría que debe responder misionalmente en el tema, ¿cierto? Muy bien, bueno, ya que estamos hablando tanto del Centro de Diversidad Sexual y de Género, conozcamos un testimonio de uno de sus beneficiarios. Él es John Jairo Mazo y nos quiere contar por qué ha sido tan importante y cómo ha cambiado su vida desde que él empezó a frecuentar el centro. Además, porque allá lo han aceptado tal y como es y le han ayudado también a entenderse y a aceptarse él mismo. Y obviamente también porque ha encontrado unas oportunidades de aprendizaje diferentes en las que se puede desempeñar libre y tranquilamente. Toda la vida he estado en el centro, desde los 11 años. He sido de la calle, he realizado el trabajo sexual en la calle, soy trans. Buenos días. Bien, ustedes. Y me di cuenta de este lugar por un agente de la policía que fue donde nosotros trabajamos y nos dijo que si queríamos estudiar, hacer cursos de peluquería para salir adelante, para que nos saliéramos de la calle. Yo hace 3 años hice el curso de panadería y repostería también por el SENA. Y en verdad nunca lo realicé el curso que terminé y seguí en la calle. Hasta hace por ahí 2 años que volví aquí al Centro de la Diversidad Sexual y ya hice un curso de barbería y peluquería y ahora estamos en químicos. A mí me ha servido ya mucho porque uno se motiva y viene a estudiar, se olvida de los vicios y de muchas cosas de la calle. Hoy aquí nos ayudan mucho, nos tratan bien, tenemos asesoría psicológica, muchas cosas, porque aquí es un centro donde todo homosexuales, gay, de todo género puede venir aquí y aquí hay talleres para todos y la gente tiene que saber que nosotros existimos y que somos gente también, que necesitamos apoyo de mucha gente y que no nos rechacen por ser por lo que somos. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes.
Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. El Consejo de Medellín, como todos los años, exalta la tarea de personas y entidades que trabajan por Medellín. Espere transmisión especial de la Orquídea Consejo de Medellín el miércoles 25 de noviembre a las 6:30 por Telemedellín. Aquí te ves. El jueves 19 de noviembre se realizará en el Parque Arví la segunda rendición de cuentas de la Secretaría de Salud, dirigido a la comunidad en cabeza del secretario Gabriel Jaime Guarín Alzate, para dar a conocer cuáles han sido los logros del actual gobierno en el área de la salud. Hoy viernes 13 y mañana sábado 14 de noviembre son los últimos días del tercer Festival de los Libros realizado por la Biblioteca EPM. Este evento tendrá diversas actividades en torno a la lectura como el costurero literario, el taller de creación de libretos, sesiones de cuentería, entre otros. Si desea disfrutar de este espacio, puede inscribirse en el correo electrónico bibliotecaepm@epm.com.co. Este 13 y 14 de noviembre se realizará el tercer Simposio Nacional y el 16º Departamental en VIH y Tuberculosis, organizado por la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB. El evento se llevará a cabo en Plaza Mayor de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si desea asistir, debe inscribirse previamente al correo electrónico simposiolamaria@gmail.com. El programa Medellín Sana y Libre de Adicciones, Sexualidad con Sentido, Estrategia Gestores de Cambio, realizará una gran noche de gala donde entregará certificados de reconocimiento a los participantes de la tercera convocatoria de propuestas comunicativas y artísticas en salud de jóvenes para jóvenes. La cita será el próximo jueves 19 de noviembre en el Teatro Lido a las 5 de la tarde. Estamos bien. El Centro Comercial Santa Fe lo invita a participar de las clases de rumba aeróbica que se realizan todos los domingos del mes a las 10 de la mañana en la plazoleta exterior del centro comercial. Esta es una gran oportunidad para ejercitarse y desestresarse. Ahí tienen entonces la agenda saludable para que la aprovechen este fin de semana, además que es puente y le sumamos, no se olviden, el Festival Saludable en la Comuna 2 en Santa Cruz, para que lo aprovechen desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Llegamos al bloque final hablando de este tema tan interesante con nuestros invitados y qué bueno saber, Walter, ¿cómo ves a Colombia frente a los demás países de Latinoamérica en cuanto al respeto por los derechos sexuales y la diversidad sexual? Yo lo veo a Colombia en el contexto regional, lo veo muy a la par de los avances que se han ido dando. No lo pongo o adelante de otros o atrás. Creo que cada país ha tenido sus particularidades en ese avance, y estoy hablando un poco del avance jurídico, que es como lo más visible, sí, ¿no? Y pienso yo que con las últimas decisiones, por ejemplo, de la Corte, con que el tema esté cada vez más ahí en la agenda, se supone que en estos días también la Corte está hablando sobre lo del matrimonio igualitario, y en la lógica en la que viene, pues me parece que sería el momento. Creo que Colombia va ahí dentro del grupo de países que van llevando la delantera y que van planteando la necesidad y la importancia de estos cambios a nivel jurídico, que de alguna manera tienen que incidir también en lo cultural, y que creo que si esos cambios jurídicos se van dando, se muestra también de que se ha venido haciendo trabajo a nivel de base, a nivel pedagógico y de transformación cultural.
Con base en eso yo empecé este programa con la premisa de hemos dado pasos importantes, pero todavía nos falta mucho. Yo creo que al cierre del programa valdría la pena revisar logros locales, que lo podemos hacer con Luz Marina, y retos que aún tenemos. Además, porque pensando en términos de gobierno, pues viene un cambio trascendental, tanto en la alcaldía de Medellín como en la gobernación de Antioquia. Logros, Luzma, que usted diga, bueno, nos falta mucho, pero estos pasitos que hemos dado son positivos y vamos hacia adelante. Un logro importante a nivel de ciudad es pues todo el trabajo que ha hecho la población para mantener la política pública en un ejercicio de dinámica permanente, pues a la luz de lo que está allí dicho y construido, que no es el 100% de lo deseado, pero se mantiene pues ese ejercicio de dinámica. Otro logro es tratar lo que hemos hecho, pues de llevar el tema de manera abierta a las instituciones educativas y a muchos espacios de participación social y comunitaria. Y unos primeros pasos, pues por empezar a asumir el tema a la luz del ejercicio de los derechos ciudadanos y no de los constructos culturales y religiosos, porque eso es importante para que este tema pueda avanzar. Y ahí pues hemos ido logrando cositas. Y sin duda tener el centro, ese es un logro importantísimo. Porque es que eso está en el marco de la política pública y un espacio que ellos tienen de interlocución directa, que es el Comité Municipal de Diversidad Sexual, es un espacio que tienen pues para hacer seguimiento a esa política pública directamente con la administración municipal. Walter, retos o procesos que no se deben perder. Pues a ver, en esta coyuntura el reto más importante es, comienzan nuevas administraciones, municipal y departamental, que el tema se mantenga, que continúe, ¿no? Yo pues juiciosamente leí lo que proponía el alcalde electo en su plan de gobierno y hay un gran componente que tiene que ver con este tema de diversidad sexual y de género. Me parece que es que se aterrice un poco más, que se articule, que se vea como un eje articulador para que sea efectivo. Creo que un gran reto es que por fin Medellín tenga un mecanismo de articulación de acciones de la política pública. Luz Marina ha insistido, se ha hecho mucho, pero pienso que en Medellín todavía hace falta cómo articular todo eso, porque entonces a veces pareciera que no se está haciendo, pero no hay como una entidad, una persona, un espacio donde se articule todo lo que se hace a nivel de política pública y que se pueda visibilizar. Entonces pienso que esos son como los dos retos para mí más importantes en este momento. Muy bien, Luz Marina, Walter, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Queridos a los dos, gracias pues por brindarnos toda esta información tan importante para nuestra ciudad. Diversidad sexual, un derecho por reconocer. A ustedes también gracias por la compañía. Recuerden entonces que nos vemos nuevamente el martes. Ojalá disfruten bastante este puente y a las 11 de la mañana estaremos aquí para hablar de vacunación en la primera infancia. Un tema bastante importante donde debemos prestar mucha atención, más porque se acerca la última jornada de vacunación, que es el 28 de noviembre. Que tengan un excelente fin de semana. Sí, yo sí creo en la paz porque debemos de